estuve pensando y orando a Dios acerca de qué podría hablar. Bueno, como participamos cada 15 días en la reunión de matrimonios, elegí el tema sobre la familia. Y ayer y antes de ayer sucedieron unas cosas que me confirmaron un poco de lo que quería hablar. Yo estoy inscrito en la página web de Luis Palau. Y ayer justo, o antes de ayer, me parece, antes de ayer, me llegó acerca de lo que iba a hablar hoy día. Y digo, vaya coincidencia de lo que me está sucediendo, ¿no? Y el tema en la parte final habla de la oración, que yo no lo había mencionado nada con Mariela al respecto de lo que acabamos de escuchar. Hemos hablado acerca de la oración y yo el tema final hablaré acerca de la oración. O sea que por eso ya he dicho, el mensaje ya está dado. Bueno, ¿qué es lo que nosotros como familias cristianas debemos dejar a nuestros hijos? El título por ahí ha puesto La familia y su legado, y más o menos por ahí va enfocado el tema. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos dejar a nuestros hijos? En cualquier libro secular encontramos la definición de familia y nos dicen que es la base de la sociedad y por lo tanto como tal cumple diferentes funciones en el ámbito económico, en el ámbito educativo, social, psicológico. Y así la familia es la organización más simple de esta sociedad en la que vivimos. Y además es la más importante, porque de ella depende en muchas ocasiones el futuro de los individuos. Y nosotros como cristianos, y que vemos aquí muchos padres, y los solteros en el futuro serán padres, tenemos una responsabilidad muy grande, pero muy grande, de transmitir a nuestros hijos los valores bíblicos que tan bien hacen a la persona humana. Independientemente de que usted pueda dejar a sus hijos una buena educación, una buena carrera profesional, una buena casa, por ejemplo, independientemente de todo eso, y que podamos cumplir con todos los ámbitos de la familia, independientemente de todo eso, debemos transmitirle lo que acabo de decir, muy claramente los valores bíblicos. Y Dios nos dice acerca de eso, de nuestra familia cristiana, que en Él seremos benditos, todas las familias. El Señor nos desea paz, bien y prosperidad para toda nuestra casa, sin importar las circunstancias pasadas, presentes o futuras. Y eso lo encontramos en Génesis 12:3. ¿Qué nos dice en Génesis 12:3? Es el pacto de Dios que hace con Abraham. Le dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldecirán. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Debemos estar convencidos de que tu familia y mi familia serán benditas en Jesús. Y debemos enseñar esto constantemente a nuestros hijos, y que hay que apropiarnos de estas promesas de Dios. Que las promesas de Dios son verdaderas. La palabra de Dios, hermanos, no miente, jamás. Y quienes experimentaron esta situación, porque lo han experimentado y la Biblia nos lo dice, lo afirman rotundamente. En Josué 21:45 encontramos este texto que dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y remata el versículo con la frase: todo se cumplió. Todo, absolutamente todo se cumplió. Años más tarde, Salomón
en Primera de Reyes 8:56 también afirma esta situación y dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra, no dice algunas palabras, dice ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Querido hermano, querida hermana, sabemos que ninguna de las promesas de Dios faltarán, todas se cumplirán. Hay muchísimas promesas en la Biblia, y cada una de ellas para una situación determinada. Puede ser que tengamos ansiedad, puede ser que tengamos muchos afanes, muchas dificultades, y para cada situación que nos encontremos, encontraremos promesas en la Biblia. Y no nos pondremos a lo mejor nunca de acuerdo, porque a cada uno le gustará una u otra promesa. Pero yo creo que en esta primera promesa que les voy a mencionar estaremos de acuerdo todos. Y si no, pues miren, no coincidimos. Porque en primer lugar, Dios nos promete perdonarnos nuestros pecados. Yo creo que aquí estamos de acuerdo todos. Dios nos promete perdonarnos nuestros pecados. Y además nos promete salvarnos. Y eso lo encontramos en Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Hechos 16:31, dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué grande promesa, hermanos. Salvo tú y tu casa, no solamente tú, involucra a toda tu casa, a toda tu familia. La segunda promesa que voy a mencionar ahora es que tu familia siempre será próspera. Lo encontramos esto en Proverbios 14:11. En Proverbios 14:11 dice: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Dios desea la prosperidad de tu casa, de tu familia, de darnos bienestar y bendiciones. Como tercera promesa, encontramos en el Salmo 46:1. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando estamos afligidos, estamos pasando dificultades, sean cuales sean estas, ¿a quién tenemos que acudir? Es a Dios. Dios es nuestro pronto auxilio. Y en Proverbios 22:6, muy conocido este versículo, nos habla de la educación hacia nuestros hijos. Nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros como padres tenemos una gran influencia en nuestros hijos, y el resultado de esto a futuro tenemos que aprovecharlo, hermanos. Leí sobre un predicador americano que tenía 3 hijos, y todos ellos se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Y a una pregunta que le hicieron, que cómo fue lo que logró todo esto, la respuesta fue contundente de él. Lo que ves, respondió él, es la victoria de una lucha muy dura. Incluso uno de ellos se fue de casa durante muchos meses, pero nos mantuvimos creyendo y orando porque vivieran lo que hemos enseñado, porque les habían enseñado la palabra de Dios. Y así fue. Cuando nosotros nos dedicamos a sembrar en nuestros hijos de la semilla de la palabra de Dios, puede ser que vengan tiempos revueltos, adversos, pero su destino final será la victoria en Cristo Jesús. Y veremos la cosecha de nuestro esfuerzo.
Como quinta promesa es bendición y paz para tu casa, para nuestra casa. En el Salmos 128, versículo 1, versículo 3 y 4, nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Si tememos a Jehová, hermanos, la palabra lo dice, nuestra casa será bendita. Y como última promesa que he seleccionado es sobre el conocimiento y la sabiduría. Esta mañana lo mencionaba el pastor acerca de esto. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que acabo de mencionar son promesas fieles del Señor, hermanos, y nuestra misión es enseñar, transmitir día a día a nuestros hijos. La función que cumple la iglesia aquí los domingos con la escuela dominical, los sábados por la tarde con la tribu Judá, la tribu Benjamín, y etcétera, etcétera, yo creo que no es suficiente. Nosotros como padres tenemos que trabajar en casa, día a día con nuestros hijos en esta labor de enseñarles. Y esto lo veremos en el futuro recompensado. Hace tiempo un hermano de aquí de la iglesia me comentó que siempre en las prédicas se hablaba de personajes bíblicos y que eran perfectas y que estaban muy bien porque en ellos nos tenemos que fijar, que ellos son nuestros modelos para seguir las cosas de Dios. Pero mencionó que es muy interesante también el testimonio nuestro, y eso es clarísimo, que el testimonio nuestro es muy interesante. Esta mañana hablaba con Fina para decirle que si podía mencionar un testimonio que dio ella en un culto de oración. Ella estaba pasando por unas dificultades con el problema de su casa. No sé si todos lo saben, pero el problema se resolvió. El problema se resolvió de la mejor manera. Dios le proveyó los medios para que su casa sea de ella. Recuerdo que dijo: ahora puedo decir que esta casa es mía. Y es un testimonio grande. Es un testimonio grande. Los jueves que venimos tratamos de venir todos, yo normalmente de rara vez falto, pero si pudiéramos venir todos, hermanos, con nuestros hijos a la casa del Señor a orar, ellos estarán recibiendo una buena enseñanza. Ellos estarán recibiendo una buena enseñanza. Es duro, ya sé que es difícil, pero vale la pena sacrificarse y venir a adorar al Señor y a orar todos juntos. Como testimonio en casa de mis padres, mi padre recibió la enseñanza cristiana desde muy pequeño, pero cuando fue joven se retiró de la iglesia. Y mi abuela, que no sabe leer ni escribir, su oración constante era que sus hijos regresaran a la iglesia. Y es que mi padre y sus 6 hermanos se retiraron de la iglesia. Nadie se asistía a la iglesia, solo mi abuela iba a la iglesia. Y pasaron 20 años de oración constante para que ellos regresaran a la iglesia. Recuerdo que cuando yo tenía 11 años, en el año 1976, en un mes de septiembre, uno de ellos, el segundo de los hijos de mi abuela, regresó a la casa de Dios. Y él los convenció a todos los demás hermanos para que regresaran a la iglesia. Y en diciembre de ese año, todos estaban en la iglesia. Yo me quedé sorprendido porque mi padre sabía un solo himno y nos enseñaba todas las noches a cantar ese himno. Y era Lluvias de Gracia. Y cuando yo escucho ese himno, Lluvias de Gracia, me conmueve el corazón. Yo de joven también dejé la iglesia, me aparté del Señor, fui presa del pecado. Y el pecado castiga, destruye la familia. El pecado destruye la familia. Pero cuando vienes a Dios,
y te aferras a sus promesas, todas las cosas salen a bien. Y en estos tiempos de muchas dificultades, busquemos a Dios de corazón. Amén. Perdonen, que me he olvidado la parte final acerca de la oración, ya no hay tiempo, pero Mariela nos ha dado en lo de matrimonios, por fascículos, va dando por fascículos, el poder de los padres que oran. Y quisiera leer la parte final, la parte inicial del libro. Por eso decía que la parte final del mensaje era la oración. Dice en Lamentaciones 2:19, levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. Leo la introducción del libro, la primera parte. Ser padres es el mejor de los trabajos, es el más difícil. Te puede brindar gozo supremo y también causar el mayor dolor. Nada te satisface más, ni es más excitante. No existe algo más agotador o extenuante. Si las cosas marchan mal en esa área de tu vida, será ahí donde experimentes el fracaso con mayor impacto. La vida de nuestros hijos jamás debe ser dejada al azar. Podemos comenzar ahora mismo a marcar una diferencia positiva en el futuro de nuestros hijos. Oremos siempre por ellos, hermanos. Que Dios está para ayudarnos. Amén.